Hay momentos que no deberían terminar y hay segundos que tendría que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón está allá en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar y hay segundos que tendría que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón está allá en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo. Damos gracias a Dios, amados hermanos, una vez más, hoy domingo 9 de enero del 2022. Hemos estado preocupados con la iglesia, pero no por lo que viene o lo que tenemos que hacerle frente durante el año, sino porque sabemos que actualmente hemos confundido una religión, una fe religiosa a una vida íntima con Dios de santidad. Desafortunadamente, mucha gente dice que cree en Dios y cree que la comunión con Dios es solamente cuando la necesitamos y que Dios está de alguna manera interesado y obligado a ceder nuestros caprichos y esperarnos ahí cuando nosotros queramos tomarlo en cuenta. Sin embargo, hoy quiero hablar acerca de la comunión porque esto lo debemos de vivir todos los días, todas las noches, en todo momento, en todo tiempo de nuestra vida. Tenemos que vivir una comunión íntima con Dios. Así que quiero leerles allá en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, del versículo 3 al 5, que a la letra dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos,
es decir, desde el primer día hasta ahora. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo, que vive agradecido con el Señor porque siempre Él se acuerda de vosotros, es decir, de los hermanos de la iglesia, y que siempre en toda oración está rogando con gozo por cada uno de vosotros, por todos vosotros. Así que por vuestra comunión, es decir, por la fe que nosotros practicamos y vivimos en Cristo Jesús. ¿En cuanto a qué? En cuanto al evangelio, ese evangelio que nosotros hemos creído. Es por eso que no podemos dejar a un lado las sagradas escrituras, la Biblia, porque el apóstol ratifica y dice desde el primer día hasta ahora. No podemos nosotros pues apartarnos desde que conocimos ese evangelio. Y usted dirá, ¿qué es lo que significa comunión? Bien, la palabra comunión viene del griego que dice koinonía. Literalmente significa tener en común. La palabra koinonía literalmente dice es tener las cosas en común. Sin embargo, incluye compartir y también participar. Vamos a tener en mente estas tres palabras. Tener las cosas en común, poder compartir y poder participar. Son tres cosas diferentes. Las cosas en común es que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, pero está hablando en cuanto a esa comunión que practicamos en la adoración, en cuanto al servicio de Dios y participar en esa letanía o liturgia, como le quiera llamar, en cuanto a la doctrina. Más allá de esto podemos encontrar que los creyentes tienen comunión porque tienen las cosas en común, como ya lo dijimos, y esto lo hacen a través de la fe, porque tienen las cosas en común, pero ¿por medio de qué? De esa fe que nosotros practicamos. Es importante entonces que leamos lo que dice en Judas, en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que nosotros, la palabra contender acá no es pelear, sino más bien es sostener. Sostener, contender es mantenernos en la verdad, mantenernos en la veracidad, en los fundamentos, que no podamos nosotros acceder a cambiar algo que nos parece bien por nuestra forma de vivir o por nuestra propia conveniencia. Es importante entonces que nosotros contendamos a la fe, defendamos la fe, hablemos de esa fe que hemos creído en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la fe del Evangelio, la palabra única que fue dada para todos los hombres de la tierra. Otro punto que quisiera también aclarar es en cuanto que vamos nosotros a tener esa comunión en cuanto a la gracia de Dios en Cristo Jesús. En esa gracia en Cristo Jesús, en la salvación que Cristo nos dio, ¿no? Y que Dios mandó a través de su Hijo Jesucristo, ese don, esa comunión que nos mantiene de su bendita gracia. Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios permanece fiel en esa gracia. Desafortunadamente nosotros hemos abusado de la gracia del Señor. Alguien dijo ahí, muchas veces les das la mano y te agarran los pies. Es decir, abusan de la gracia divina. Por esa razón, la gracia de Dios en Cristo es bajo estos conceptos, lo que dice acá
el 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios. Dios permanece bajo esa gracia en cuanto a nosotros, por la cual fuisteis llamado a la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fuimos nosotros llamados a esa comunión. Tenemos que mantener una comunión íntima con el Hijo de Dios, porque Dios es fiel en esa comunión con nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que mantenernos en esa santa comunión. Y pudiésemos hoy especificar muchos aspectos de cómo manifestarse, pero voy a enumerar algunas cosas más importantes con relación que a la presencia del Espíritu Santo. Nosotros vamos a tener esa comunión. Repito una vez más, la presencia del Espíritu Santo en ellos, en la iglesia, en los que han creído verdaderamente. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, un pasaje muy conocido para los que evangelizamos. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La condición es esta. Sí, mantenemos la comunión con Dios, pero ciertamente si es que el Espíritu de Dios mora en usted, si mora en mí, porque si el Espíritu de Dios no mora en ti, definitivamente no hay esa comunión con Dios. ¿Y en qué vida, en qué cuerpo, en qué ser cree que el Espíritu Santo va a habitar? Él no va a habitar en una cantina, en un marihuano, en un borracho, en una prostituta, en un mentiroso, en un chismoso, en alguien que siempre está llevando la contra en la iglesia, el concepto de la obra, del trabajo, de la buena marcha de la iglesia, etcétera, etcétera. No puede habitar ahí en una contradicción de la gracia divina el Espíritu Santo. No puede estar en ese cuerpo que no ha sido el templo del Espíritu Santo. Por eso dice 1 Corintios que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en vosotros, entonces el Espíritu Santo mora en vosotros. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. De lo contrario, no. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Definitivamente el Espíritu de Dios no mora en él. No mora en ninguno de aquellos que se hacen llamar cristianos. Aun cuando ocupes un cargo en la iglesia, o prediques, o dirijas muy bonito, pero en la iglesia eres una cosa y fuera de la iglesia eres otra cosa. Hay mucha gente que hace esto. Tómelo de una manera figurativa como un ejemplo. Cuando llegan a la iglesia, al entrar en la iglesia, a un ladito dejan los cuernos y se ponen las alas de los ángeles de Dios. Pero cuando salen de la iglesia, dejan las alas y se toman los cuernos una vez más. En otras palabras, gente que vive una vida tibia, con un pie afuera del evangelio y con otro pie adentro. Es decir, cuando tiene necesidad o conveniencia, busca a Dios, y cuando no, se olvida de Dios y nunca se somete a las cosas del Señor. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces hay una comunión íntima con Dios. Del contrario, no. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que clama y intercede por nosotros. Es nuestro consolador, nuestro ayudador, es nuestro pronto auxilio. El Espíritu Santo es nuestra guía, en fin. Es nuestro ayo, es el que nos lleva de la mano. Por eso, si el Espíritu Santo no está en ti, no hay esa comunión íntima con Dios. Quizás te puedas rezar 1000 Padres Nuestros, pero eso no te hace estar en comunión con Dios. Serían palabrerías nada más, como símbolos resonantes, pero que nada tiene que hacer, como cuando a un teléfono, cuando llamas y es puro ruido, ahí te molesta el oído y está chillando ahí, y esas oraciones, esa comunión que usted trata de hacer con Dios, si usted no vive una vida íntima con Dios, si el Espíritu Santo no está con usted, entonces le molesta a Dios y no hay esa comunión.
Entonces quiero en esta hora, tomando ya el centro del mensaje en cuanto a la comunión con el Señor, la cual nosotros compartimos. ¿Cómo compartimos esa comunión? ¿Dónde y con quién lo hacemos? La comunión no solamente se da con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. La comunión es con los que temen. También lo hacemos en la iglesia. Ya leíamos ahí en el pasaje al inicio. Lo podemos compartir con los nuestros. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mire, Dios no se va a manifestar en aquellos que no tienen esa comunión íntima con Dios. Dios no comparte su gloria con el pecador. Dios no comparte su gracia con el pecador. Me encanta este texto porque dice la comunión íntima. Oiga, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Los que le temen no es los que le tienen miedo, son los que respetan a Dios y son los que bajamos la testa, bajamos la mirada, ¿no? Somos aquellos que nos agachamos con humildad, con obediencia, con sujeción. Hay en la iglesia miembros que le levantan la voz al líder, que le levantan la voz al pastor, y por cualquier cosa se ponen airados, se enojan, se molestan y hasta quieren dejar el cargo. No solo eso, discriminan, hacen excepción, odian, tienen egoísmo, enojo. ¿Cómo va a haber comunión? Entonces, aquí la comunión es con los que le temen. Cuando tememos a Dios, es decir, bueno, es que Dios puede tratar en mi vida, en tu vida. Y hay quienes les vale, usan esa palabra. Me importa poco que Dios trate conmigo o no. Y quieren hacer lo que realmente creen ellos que es lo correcto que están haciendo. Sin embargo, la palabra sigue diciendo: y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, hará conocer su salvación. Se hará manifiesta la salvación de ese pacto que Dios hizo con nosotros, que también son sus promesas. Dios va a cumplir con nosotros sus promesas con aquellos que realmente le temen. No podemos nosotros entonces tener una comunión si no vivimos una vida íntima de santidad con el Señor. También es con los justos. Dice el libro de Proverbios capítulo 3, 32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, con aquellos que aman la justicia, con aquellos que realmente practican la bondad, el amor, la justicia, la veracidad, que son legales, que son justos, aquellos que realmente tratan de ser lo mejor, tratan de llevar una vida íntima con Dios, con su prójimo, y estos son con los que el Señor comparte su comunión. Así que no hay comunión si usted es un malvado, un ladrón, un egoísta, un pleitista, un fornicario, un idólatra, un mentiroso, un desobediente, un rebelde en la iglesia. No puede haber comunión de Jehová en su vida, jamás. Habrá un espíritu de engaño ahí, solamente, porque Jehová abomina al perverso, lo abomina. Es lo que dice el Proverbio 3:32. Es abominable al perverso, al pecador, al desobediente. Es abominación, mas su comunión íntima es solamente con los justos. Por eso quisiera que en este día usted trate de reflexionar y haga consideración de cómo ha sido su comportamiento con Dios. También es en el partimiento del pan con los demás, con aquellos que realmente tienen ese amor, tienen esa intimidad con la iglesia. En Hechos 2:42
nos narra un pasaje muy conocido también para la iglesia. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy da inicio los temas relacionados a la oración a partir del día de mañana. Todas las semanas se estarán llevando temas importantes de la oración, pero cuando mantenemos nosotros esa comunión, unos con otros, no con los otros, unos con otros. Ese es el término que dice la Biblia. Esa comunión que debemos mantener unos con otros. No solamente la ley del embudo, ¿no? Todo para adentro y nada para afuera. Entonces mucha gente siempre está con la mano extendida. Cuando están enfermos o tienen una necesidad, le hablan al pastor o al grupo o a la sociedad o al ministerio y le están llamando que oren, que esto y que lo otro, que los visiten. Pero ellos nunca oran, nunca visitan. Van a la iglesia solo cuando tienen necesidad, pero mientras fallan 15 días, un mes, 6 meses, hasta un año. Hay gente que hasta el año llega a la iglesia. ¿Dónde está esa comunión? No. Esa comunión uno con otros, con aquellos que permanecemos en, ¿qué dice? En la doctrina de los apóstoles. Aquellos que permanecemos en la palabra. Vamos a permanecer en esa comunión. ¿En qué? En el partimiento del pan. Es decir, ayudándonos en cuanto a las necesidades. Cuando dice partimiento del pan no hablamos solamente de la comida. Vamos a compartir la mesa con ustedes. No, también ver las necesidades, ayudarnos. Cuando yo necesito, ayúdame. Y cuando tú necesitas, te ayudo. No es que sea a cambio de, sino que es la comunión que mantenemos unos a los otros. Pero bien, un ejemplo, si alguien cumple años, quiere que toda la iglesia vayan allá a felicitarlo, pero cuando otro cumple años ni se molestan. O cuando alguna tragedia pasa en la familia, quiere que el apoyo de todos los hermanos, de los líderes, del pastor y toda la iglesia. Pero cuando otro está pasando una tribulación, una necesidad fuerte, ustedes no están ahí, ¿no? Ponen 1000 pretextos y no nos apoyan. No, eso no es comunión. Aquí la comunión es estar siempre auxiliándonos y compartiendo la bendición unos con los otros. Y como cuarto punto es con relación a esto, es en el evangelio. Debemos compartir la sana palabra, la sana doctrina, no el chisme, no el argüende, no la crítica. Hoy en la iglesia Cristo el Divino Redentor hemos recomendado que los grupos que se han creado de varones, de damas, de jóvenes, de niños, de otro ministerio, se usen exclusivamente para el trabajo de la iglesia, para coordinarnos en el trabajo, no para estar comentando cosas y mandando videos y otras cosas que nada tiene que ver. No es para eso. Lo que llamamos solamente para que estemos en la comunión del compartimiento de la santa palabra del Señor. Dice Filipenses en el capítulo 1, verso 5, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Esa comunión de qué? Del evangelio, de la palabra, del trabajo. Tenemos nosotros que compartir esa palabra dentro de un ejercicio ministerial, dentro y fuera de la iglesia. Y tenemos que permanecer en esa comunión, exhortándonos unos a otros. En quinto lugar dice que con los santos. Tenemos que hacerlo con el Padre. Tenemos que hacerlo con el Hijo Jesucristo. Vea lo que dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Los que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Con quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros hacemos eso con los santos.
Esa comunión con los santos se refiere con los fieles, con la iglesia, con los que estamos ahí permanentemente en los cultos, en los días domingos, en las actividades, en el trabajo de la obra, los que estamos viéndonos siempre ahí. Con ellos tenemos que permanecer en esa comunión, no con aquellos que llegan cada mes, cada 6 meses o cada que tienen una necesidad, como dije. ¿Qué comunión pueden tener ellos con nosotros? Pero los que estamos ahí, tenemos esa comunión, pero dice que la comunión verdadera que debemos conservar nosotros, debe de ser entonces nuestra verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos que estar con ellos siempre, guardando esa cercanía y no alejarnos del Señor. En sexto lugar tenemos que es con el Espíritu Santo. Allá en 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y ahí termina Pablo y dice amén. Tenemos que compartir esa comunión íntima. El Señor dice en uno de los evangelios que sopló a los discípulos y les dio de su Espíritu. Y esa comunión de ese Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, debemos que mantener vivo y constante y permanente. Pablo, cuando escribe aquí a esta carta a los Corintios, les dice claramente la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Que la gracia, la bendición del Padre y del Hijo sea siempre en cada uno de nosotros. Esto nos va a unir bajo ¿qué? La comunión del Espíritu Santo. Quiero concluir en esta hora por el tiempo. Dice en 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto quiere decir pues que vivimos una vida pecadora, una vida de placer, una vida inmoral, una vida libertina. ¿Sí escuchó bien? De libertinaje. Una vida libertina, hacemos lo que queremos. Llegamos en la iglesia como queremos y queremos hacer lo que se nos da la gana. Esto no tiene absolutamente ninguna comunión con el Padre, ninguna comunión con Dios, ninguna comunión con Cristo. Si no lo hay ni con los hermanos ni con la iglesia, menos con Dios, menos con el Espíritu Santo. Y pudiese yo en esta hora leerles muchos pasajes. La conclusión podríamos encontrarlo allá mismo en el 1 Juan 3:7-9 y Juan 3:19. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Se da cuenta? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, aquel que vive una vida libertina, no hay ninguna comunión con Dios. Su comunión es con el diablo, no con Dios. El versículo 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él, es decir, de Dios, cuando nosotros andamos en esa comunión. Somos conocidos, nos damos cuenta perfectamente. Dice en 1 Juan, en el capítulo 1, versículo 7, claramente nos explica el apóstol, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, quiero decirte que si vives en pecado, si eres un mentiroso, si vives con un pie adentro de la iglesia y con un pie en el mundo, si eres rebelde en la iglesia, si no respetas a tus líderes, si no te humillas,
si no eres obediente al trabajo de tus líderes en la obra del Señor, si le levantas la voz, si le faltas el respeto, si lo haces con Él, escúchame, lo haces con Dios. Dios ha puesto sus siervos, sus pastores, y la palabra del Señor claramente dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que velan por vosotros, y ellos son los que tenemos que entregar cuenta delante de Dios. Yo voy a entregar cuenta por ti. Pero si no mantenemos esa comunión de obediencia, de fidelidad, menos que la tengamos con Dios si no lo tenemos entre nosotros. Un día el Señor nos dice, habla ahí mismo en 1 de Juan. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, ¿cómo es que amamos a Dios? Si no tenemos comunión con los hermanos que estamos aquí, que los vemos, ¿cómo vamos a tener comunión con Dios que no lo vemos? Pero la obediencia, la humildad y la sujeción es muy importante para que usted y yo podamos mantener esa comunión íntima con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con nosotros. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y a partir de hoy regenérate y sé fiel a Dios y mantén esa comunión para que el día que necesites de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de tus hermanos, de los santos, ahí estaremos apoyándote siempre y mantengamos esa comunión íntima. Quiero orar por ti y darle gracias a Dios. Padre que estás en el reino de los cielos, ciertamente es el tercer mensaje de este año, pero te ruego y te suplico, Señor, pues por tu gracia divina, traiga, Señor, esa palabra en cada corazón, en cada vida, en cada mente, en cada ser, y cada uno, Señor, podamos sujetarnos a tu palabra, obedecer a nuestras autoridades y obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes, sujetándonos a Él y sometiéndonos en tu palabra santa. Para mantener esa comunión íntima, tenemos que vivir en santidad y no hacerle caso a las obras del diablo y dejar de vivir una vida libertina, pecaminosa, adúltera, mentirosa, sino que vengamos en espíritu y en verdad. Y podamos practicar esa palabra que nos enseñas en la comunión íntima con aquel que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a dar su vida por nosotros. Y a través de Él, hoy nosotros alcanzamos la libertad, aquel velo que fue roto, y hoy el Espíritu Santo nos lleva hasta la presencia de Dios para comunicarnos directamente con Él y con los santos de la iglesia. Muchas gracias, Dios les bendiga y espero que el próximo domingo podamos estar una vez más llevándoles la palabra del Señor y si el Señor lo permite, una vez más podamos saludarnos. Dios les bendiga, hasta pronto. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré y más como tú y yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré y más como tú. Quebranta mi quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy
crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré y más como tú. Y yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré y más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, yo quiero menguar, Señor. Oh, yo quiero menguar para que tú crezcas, Señor, en mi vida. Oh, para que tú crezcas, Señor, en mi vida. Oh, te entrego todo lo que soy, mi familia y mis sueños y mi corazón. Haz lo que tú quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer. Oh, Señor, haz tu voluntad. Oh, quiero, Señor, morir a yo. Quiero morir al yo para que tú crezcas, para que tú seas glorificado. Oh, en mi vida, en la de mi familia. Oh, no se trata de mí sino de ti. No se trata de mí sino de ti, Señor. Haz tu voluntad, Padre. Nos entregamos ante tu presencia. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.